Bien, la neumática se define como una técnica. La neumática se define como una técnica, ¿no es cierto? Bastante, digámoslo así, un poco ya antigua. No es una técnica que se haya desarrollado en los últimos años, ya tiene más de 40 años. La neumática en sus inicios tenía la posibilidad o todavía existe, pero se utilizaba para automatizar, ¿no es cierto? Entonces es una técnica bastante antigua donde, donde antes se utilizaba para automatizar. Incluso hay un campo petrolero aquí en la Amazonía que fue implementado por una empresa americana donde la automatización es totalmente neumática, ¿no? Es decir, todavía tenemos apertura, cierre de válvulas a través, todo en sistemas neumáticos, ¿no? Entonces, esa era la neumática antiguamente. Sin embargo, hoy en día la neumática todavía todavía se utiliza, pero ya no como un papel protagónico, sino como un papel complementario a la automatización actual. ¿Por qué? Hoy en día los controladores, ¿no es cierto?, que tenemos son bastante potentes. Las computadoras que utilizamos para los controladores son bastante potentes, ya sea PLCs o sean Arduinos o sean otro tipo de controlador eh, de otra marca, son bastante potentes. Entonces, ¿dónde entra la neumática? Eh, la neumática, perdón, la neumática entra como un complemento de la automatización. Quiero que vean este video. Va a ir saliendo algunos mensajes en inglés. Ustedes los pueden ir interpretando. Primero, este es un robot de Festo, ¿no? Este es un robot de Festo. Ustedes saben que Festo tiene aplicaciones educativas, ¿no es cierto? O coge modelos que se utilizan en la industria eh, para hacer algo educativo, de manera que el estudiante pueda manejarse con con ejemplos reales. Entonces lo que está haciendo es apilando, ¿no es cierto? E insertando, armando un cierto tipo de material. El video no está en cámara rápida, así es como se mueve, a esa velocidad se mueve. Bien, aquí nos dice que el robot es un robot cartesiano, ¿no es cierto? De alta velocidad. Es un robot cartesiano de alta velocidad. Se llama cartesiano porque prácticamente se mueve en los tres ejes, X, Y y Z, ¿no es cierto? Entonces, obviamente los actuadores de cada eje son motores eléctricos por la velocidad y la precisión que podemos manejar. Son motores eléctricos. Y aquí tenemos toda la parte de lo que es los drivers y el controlador, ¿no? Del robot. Pero yo quiero que ustedes vean en este robot, ¿no es cierto? Que se mueve muy rápido, que es muy moderno, que es una réplica de algún robot, algún prototipo que se está utilizando en la vida real, ¿no es cierto? Este robot utiliza en su herramienta final, utiliza un sistema neumático, ¿no es cierto? Que por cierto, me había olvidado de decirlo, el sistema neumático, los sistemas neumáticos o la neumática, la técnica neumática es tomar el aire comprimido, ¿no es cierto?, como fuente de alimentación para producir movimiento. La técnica neumática utiliza el aire comprimido como fuente de alimentación para producir movimiento. Entonces, eh, eso es lo que se me había olvidado de decir. Entonces,
La neumática dentro de los procesos de automatización juega un papel bastante importante porque es bastante flexible y es capaz de adaptarse a cualquier necesidad en la industria, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, la neumática está siendo utilizada aquí como en esta parte de aquí, ¿no es cierto? Miren, en la pinza que abre y cierra, ¿no es cierto? En la pinza que sostiene las piezas se utiliza la neumática, ¿no? Entonces es bastante utilizada por la flexibilidad que tiene de adaptarse a las necesidades de la industria. Otra de las razones por las que se utiliza la neumática es porque provee mayor rapidez y seguridad en los procesos productivos. Es decir, por ejemplo, los actuadores neumáticos siguen siendo, en muchos de los casos, los actuadores más rápidos en generar su trabajo. Los actuadores neumáticos siguen siendo los actuadores más rápidos en generar su trabajo. Hoy, no sé si ustedes han escuchado o han visto el módulo neumático que tenemos en el instituto. ¿Lograron verlo? Donde tenemos algunos cilindros y tenemos un controlador. ¿Lograron ver ese módulo neumático? Sí, profesor, lo alcancé a ver de lejitos. Ya. ¿Alguien más lo vio? ¿Alguien ha visto? Sí, diga Jordan. Ah, sí, sí. Mm, sí, parece que lo vi el día de la feria, en primer semestre. Ajá. Exactamente. Entonces, ahí ustedes pudieron observar los cilindros, ¿no? Los cilindros neumáticos. Los cilindros neumáticos es el actuador que produce movimiento lineal, reciprocante, es decir, un movimiento que se repite, ¿no es cierto? Linealmente, ¿no es cierto? Sale y entra, se repite. Ese actuador, ¿no es cierto? Sigue siendo el actuador más rápido frente a un actuador mecánico, perdón, sí, un actuador mecánico, ¿no es cierto? Que utilice, por ejemplo, algún tipo de sistema de transmisión, algún tipo de perno sin fin. El cilindro neumático sigue siendo el actuador más eficiente en producir un movimiento lineal reciprocante. Entonces, eso nos dice que la neumática sigue proveyendo mayor rapidez y seguridad en sistemas productivos, ¿no es cierto? Ahora, ¿dónde utilizamos la neumática? La neumática podemos utilizar en la industria, por ejemplo, para elevación de pesos, transporte, en la industria alimentaria, para manipulación, en la robótica, eh, en la agricultura, ¿no es cierto? En muchas áreas podemos utilizar la neumática. Es decir, la neumática no, hoy en día es más vista como la herramienta final, ¿no es cierto?, de la automatización. Vamos a decirlo así, la herramienta final de la automatización. Eh, Sin embargo, la neumática tiene una limitante, ¿no es cierto? La limitante de la neumática es que la fuerza que puede entregar es 30.000 newtons. 30.000 newtons. Vamos a decirlo así, que para elevar pesos, ¿no es cierto? O cuerpos demasiado pesados, la neumática tiene esa limitante, ya no avanza, solo hasta 30.000 newtons. Eh, Sin embargo, 30.000 newtons es bastante, o sea, nosotros pensaríamos que, bueno, que 30.000 newtons es poquito, pero más o menos hablamos de un cuerpo de 3.000 kilogramos de masa, que es bastante pesado, aunque ya cuando hablamos de industria a gran escala, ¿no es cierto? 3.000 kilogramos de masa o 30.000 newtons de peso ya es una limitante, ¿no? Ya es una limitante. Eh, Bien, entonces, el aire comprimido, cuando el aire se comprime, ¿no es cierto? Produce energía potencial. Y vamos a ver en esta imagen de aquí, en esta imagen de aquí.
El aire, en ese gráfico del medio, el aire, las partículas de aire están en reposo, ¿no es cierto? Están en su estado natural, más bien, ¿no es cierto? Pero cuando yo comienzo a presionar, es decir, a reducir el volumen, ¿no es cierto? Las partículas de aire comienzan a acercarse unas a otras, ¿no es cierto? Y a eso nosotros llamamos compresión. A la reducción, a la disminución del volumen, a la disminución del volumen, de manera que las partículas de aire se están más cerca unas de otras, ¿no es cierto? El momento en que yo dejo de presionar esta, este disco, ¿no es cierto? Dejo de presionar este disco, ¿qué va a pasar? El aire va a intentar volver a su estado natural, es decir, acá, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Va a empujar el disco hacia arriba para volver a este estado de acá, ¿no es cierto? Esa energía potencial que se genera por la compresión es lo que ocupa la técnica neumática para generar o para transformar en, en movimiento mecánico, ¿no es cierto? En energía cinética, ¿no es cierto? En movimiento mecánico, ya sea lineal o sea circular en el caso de motores neumáticos. Entonces, esa compresión, ese aire comprimido, esa energía potencial que se produce por el aire comprimido, eh, es lo que nosotros utilizamos. Ahora, nosotros podemos comprimir el aire, pero también lo podemos expandir, ¿no? Entonces, la expansión, en cambio, es totalmente lo contrario, ¿no es cierto? Es aumentar el volumen, ¿no es cierto?, del aire. ¿Qué hacen? Las partículas, en cambio, se alejan entre sí, pero cuando yo dejo de jalar, en este caso dejo de jalar el disco, ¿no es cierto?, y lo suelto, el aire va a intentar volver a su estado natural, ¿no es cierto?, que es este de aquí. Entonces, el disco va a volver hacia abajo, a su estado natural. Entonces, el aire, ¿no es cierto?, es el gas que nos permite realizar la compresión y expansión del mismo. Por eso se dice que el aire es un gas casi perfecto, porque los demás gases no permiten tanto la compresión, aunque pues, se puede comprimir, ¿no es cierto?, o la expansión, pero no es tanta la flexibilidad que tienen los otros gases como la tiene el aire. Por eso el aire se considera un gas perfecto. Entonces, entonces, ese es el aire, esa es la técnica neumática. Ahora vamos a ver las características del aire, ¿no es cierto? Las características del aire son fluidez, compresibilidad y elasticidad. Fluidez, compresibilidad y elasticidad. ¿Qué es fluidez? Fluidez es la capacidad que tiene el aire de deslizarse a través de una tubería. La capacidad que tiene el aire de deslizarse a través de una tubería sin ofrecer mucha resistencia. Entonces es la capacidad de deslizarse a través de una tubería sin oponerse al deslizamiento, ¿no? Compresibilidad. ¿Qué es compresibilidad? Es la capacidad que tiene el aire de reducir su volumen, ¿no? De reducir su volumen. Aquí también quiero añadir que así como puedo reducir, también puedo expandir, ¿no es cierto? Y tanto la compresión como la expansión producen energía potencial. A esa energía potencial la vamos a llamar energía potencial neumática. Entonces, la compresión y la expansión producen energía potencial neumática. Ahora, ¿qué es más fácil, comprimir o expandir? Obviamente es más fácil comprimir. ¿Por qué? Porque y si yo tengo un recipiente cerrado, ¿no es cierto? Es más fácil inyectar aire en ese recipiente, ¿no es cierto? Sin que se salga, inyectar más aire y entonces el aire comienza a entrar con presión, ¿no es cierto? Es decir, comienza a meterse aire, a meterse aire, a meterse aire y se comienza a comprimir. Entonces, es más fácil la compresión que la expansión. Por eso es que nosotros decimos compresor, por ejemplo,
cierto? Que es la máquina que comprime el aire, que mete aire dentro de un recipiente, aun cuando ya está lleno, sigue metiendo aire. ¿Para qué? Para elevar la presión del aire que hay dentro del recipiente, y esa presión es una energía potencial neumática, que la vamos a utilizar después. Elasticidad. La otra característica del aire es la elasticidad. La elasticidad se define como eh, dos cosas, ¿no es cierto? Primero, que el aire se amolda a todo, a cualquier material. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos un cilindro, ¿verdad? Entonces, si yo estoy comprimiendo el aire se amolda a la forma del cilindro. Si yo tuviera aquí un cuadrado, un cubo, ¿no es cierto? El aire se amolda a la forma del cubo. Si yo tuviera una esfera, el aire se amolda a la forma de la esfera. Eso es elasticidad. Pero también elasticidad quiere decir que en cualquier punto de este recipiente, ¿no es cierto? En cualquier punto interno de este recipiente, si yo mido la fuerza que ejerce el aire, va a ser la misma. Por ejemplo, en este punto, si mido la fuerza que ejerce el aire en este punto del recipiente, es la misma que ejerce acá, y es la misma que ejerce acá, y es la misma que ejerce acá. Entonces, a esa característica nosotros le llamamos elasticidad, ¿no es cierto? A la capacidad de amoldarse a cualquier forma, y no solo de amoldarse, sino de ejercer presión, eh, la misma presión, ¿no es cierto?, en todas las superficies de contacto. Entonces, esas son, bueno, las tres primeras características. Vamos a poner las cuatro primeras características, ¿no es cierto? Porque esto que el aire es un gas perfecto o casi perfecto, también es una característica. Y fluidez, compresibilidad y elasticidad. Vamos con la siguiente. El aire se comporta como un amortiguador, ¿no es cierto? Y aquí nosotros ya vemos un cilindro. Este es un cilindro. Este cilindro produce, cuando está en reposo, ¿no es cierto? Aquí, este color turquesa significa que no hay aire comprimido, que hay aire normal, ¿no es cierto? Sin presión, sin compresión. Pero este color azul, ¿no es cierto? Significa que es aire que está comprimido, ¿no es cierto? Entonces, este aire comprimido está empujando el cilindro hacia afuera, ¿verdad? Está empujando el cilindro hacia afuera. Ahora, el aire comprimido, al empujar un cilindro puede ir muy rápido, ¿no es cierto? Entonces puede ir muy rápido, y al momento que deja ya de haber aire comprimido para que el cilindro regrese, también puede regresar muy rápido, ¿no es cierto? Entonces, eso puede ser dañino, ¿no es cierto? Si estamos intentando empujar, por ejemplo, estamos intentando empujar algún tipo de material, ¿no es cierto? O que es un poco delicado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace? El mismo aire, ¿no es cierto? En esta cámara de aquí, el mismo aire produce un amortiguador, una amortiguación. El mismo aire se comporta como una amortiguación, de manera que no permita que salga con todo el golpe, o que llegue a su punto y golpee en un tope metálico, ¿no es cierto? Y vaya dañando el cilindro. Entonces, se comporta como un amortiguador el mismo aire. ¿Por qué? Porque si ustedes ven la cantidad de aire, por ejemplo, la cantidad de aire que tengo aquí va a tener que desfogar por este punto, ¿no es cierto? No va a salir tan rápido. Entonces, el aire se comporta como un perfecto amortiguador cuando es necesario. Otra de las características, que es antidefragante, ¿no es cierto? Antidefragante. ¿Alguien me puede decir qué es esta palabra antidefragante? ¿O dónde la ha escuchado, o dónde la ha visto? ¿No? Deflagrante son los materiales que se comportan como combustibles, que ante el fuego se pueden combustionar. Es decir, un material que, por ejemplo, es deflagrante es la gasolina, el diésel, el gas, ¿no es cierto? El gas que utilizamos en GLP, que utilizamos en las casas, son, son materiales deflagantes. ¿Por qué? Porque cuando hay fuego,
¿no es cierto? Se comportan como un combustible y el fuego comienza a aumentar. En cambio, el gas no es antidefragante, lo cual hace que el, que los cilindros o los sistemas neumáticos sean insustituibles en ambientes explosivos o con riesgo de incendio. Es decir, cuando nosotros tenemos ambientes donde no podemos poner un sistema eléctrico porque a la mínima chispa puede explotar, ¿no es cierto? Porque la electricidad ante un ambiente explosivo o un ambiente donde hay gases deflagantes, ¿no es cierto? Puede producir un incendio, una explosión. ¿Qué es lo que utilizamos? Utilizamos cilindros neumáticos. El aire no es antidefragante, es decir, el aire no es un combustible, no es, o no va a iniciar un incendio, ¿no es cierto? Ni lo va a aumentar. Entonces, esa es una característica del aire. Otra característica del aire es que permite regular el flujo. Y aquí quiero explicar algo. Ustedes habrán escuchado el tubo Venturi. El tubo Venturi, ¿no es cierto? Es algo así. Este tubo Venturi tiene varias aplicaciones, ¿no es cierto? Una de las aplicaciones del tubo Venturi es para medir el caudal en líquidos, ¿no es cierto? Entonces, si por aquí comienza a circular agua, ¿no es cierto? Aquí circula agua, ¿verdad? ¿Cómo se comporta el agua o los líquidos, digamos los líquidos, ante esta reducción del espacio por donde circula? El agua se comporta de manera que cuando hay una reducción, lo que hace es comienza a pasar más rápido, ¿no es cierto? El flujo o el caudal, ¿no es cierto? Que por cierto, flujo se representa con la letra Q. Entonces, el flujo o el caudal no disminuye, sino que en líquidos el flujo se mantiene constante. Entonces, como se mantiene constante, ¿qué es lo que dice? Nos redujeron el diámetro, por lo tanto tenemos que ir más rápido. Entonces, ¿qué aumenta? Aumenta la velocidad, ¿no es cierto? Pero pasa la misma cantidad de agua. Eso pasa en líquidos. Entonces, en líquidos no se puede reducir el flujo reduciendo el diámetro. No se puede regular el flujo reduciendo el diámetro. Por eso es que cuando ustedes, por ejemplo, cogen y ponen en la manguera, ponen el dedo, ¿no es cierto? Y comienza a salir, ¿qué? Agua más rápida y con más presión. ¿Por qué? Porque aumenta la velocidad y aumenta la presión. Entonces, ¿cómo trabajan los sensores de caudal? Miden presiones aquí, miden presiones acá y hacen una diferencia de presiones, ¿no es cierto? Un diferencial de presión entre este punto y entre este punto y dicen, el diferencial es tanto, por lo tanto, ahí hay una formulita, entonces el caudal es este. ¡Pum! Sacan el caudal. Es bastante exacto, bastante preciso, perdón, esa manera de medir. ¿Qué es lo que pasa aquí? En el aire. El aire, cuando yo reduzco el diámetro, miren, aquí yo tengo un diámetro, ¿no es cierto? Yo tengo aquí un diámetro y aquí yo reduje el diámetro, ¿no es cierto? Tengo un diámetro más pequeño. Cuando yo reduzco el diámetro en el aire, el caudal sí desciende. Sí desciende. El caudal desciende y la presión se mantiene constante. En cambio, la presión se mantiene constante. Entonces, esa es una de las características del aire comprimido, ¿no es cierto? Que permite regular el flujo reduciendo el diámetro por donde circula.
permite regular el flujo. Esa es una de las características. Entonces, recapitulando, tenemos 7 características del aire comprimido. La primera es que se comporta como un gas perfecto, o casi perfecto. La segunda es fluidez, capacidad de fluir o de deslizarse en una tubería sin oponerse al movimiento, al cambio. La otra es la compresibilidad, ¿no es cierto?, que permite reducir su volumen. La otra es la elasticidad, que se amolda a los, a los envases donde está. Y no solo se amolda a los envases, sino que también realiza una presión uniforme, ¿no es cierto?, en todos los puntos del envase donde está, del recipiente. La otra es que se puede comportar como un amortiguador, es antideflagrante, es decir, no es combustionable, y se puede regular el flujo reduciendo su diámetro, el diámetro o la sección por donde circula, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí tal vez? No. No. Bien. Si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en hacerla. Vamos a continuar. Bien, vamos a ver primero las unidades empleadas, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos en el sistema internacional, ¿no es cierto? En el sistema internacional la fuerza se mide ¿en qué? En newtons y la presión se mide en pascales. Sin embargo, en sistemas neumáticos se acostumbra a trabajar en el sistema inglés. Siempre se acostumbra a trabajar en el sistema inglés y la razón por la que se trabaja en el sistema inglés es por la cantidad. Entonces, por ejemplo, la presión nominal de todo sistema neumático, la presión nominal de todo sistema neumático es 6 bares. Si nosotros quisiéramos trabajar, esto es en el sistema inglés, si nosotros quisiéramos trabajar en el sistema internacional, ¿no es cierto? Eso se convertiría en 600,000 pascales. 600,000 pascales, ¿no es cierto? Entonces, si se dan cuenta que, ¿qué es mejor? Perdón, 600,000, está menos un cero, ¿no? Está ahí 6 millones. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor trabajar con 600,000 o con 6 bares? Obviamente 6 bares, ¿no? Por el tema de cantidad. Entonces, esa es una de las razones por las que se trabaja en el sistema inglés, por la cantidad. Es demasiado escandaloso decir 600,000 pascales y cuando en realidad 6 bares no es ni siquiera una presión peligrosa, ¿no? Digámoslo así, no es una presión peligrosa, 6 bares, o una presión mortal, sino es una presión de trabajo de los sistemas neumáticos. Pues esa es la razón por la que trabajamos en el sistema inglés. Entonces, newtons transformamos a kilogramos fuerza, que es lo mismo que kilopondios, ¿no es cierto? Entonces, 9.81 newtons equivale a 1 kilopondio. Y los bares los transformamos, perdón, los pascales a bares, ¿no es cierto? Y los bares también lo transformamos a kilopondios sobre centímetro cuadrado. Que ustedes saben que, por cierto, a ver, la presión, aunque ya lo vamos a ver más adelante, es fuerza sobre área, ¿no es cierto? Entonces, fuerza sobre área quiere decir, por ejemplo, aquí arriba puede estar kilopondio, ¿no es cierto? En unidades, y acá abajo puede estar centímetro cuadrado, cualquier unidad que represente el área. Entonces, por eso es que se pone aquí kilopondio sobre centímetro cuadrado, es 0.98 bares, ¿ya? Entonces, por eso se hacen estas transformaciones. Y aquí, una de las cosas que vamos a usar mucho es la atmósfera, ¿no es cierto? Una atmósfera, que por cierto, una atmósfera es la presión atmosférica,
¿no es cierto? Equivale a 1.013 bares. Una atmósfera equivale a 1.013 bares. Entonces, una atmósfera equivale a 1.013 bares. Hasta ahí, con respecto a las unidades empleadas, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Estas unidades simplemente vamos a tomar, por ejemplo, vamos a tomar esta y vamos a tomar esta. Vamos a tomar esta y con eso vamos a trabajar. Eso es necesario para hacer todas las transformaciones, ¿ya? No les pido que se aprendan, simplemente anoten en su cuadernito, anoten en su cuadernito en una esquinita transformación, ¿no es cierto? 9.81 newtons es igual a un kilopondio, un bar es igual a 100.000 pascales, un kilopondio sobre centímetro cuadrado es igual a 0.98 bares y una atmósfera es 1.013. Entonces, con esas referencias vamos a nosotros tranquilamente a transformar hacer cualquier tipo de transformación entre unidades. Ahora, quiero explicar esto de la atmósfera, ¿no es cierto? Ustedes saben que alrededor del mundo, ¿no es cierto? Hay un gas, ¿no es cierto? Hay una capa de gas que se llama atmósfera. Esta atmósfera es más o menos como que hubiera un globo alrededor del mundo, ¿no es cierto? Es decir, no permite que el espacio exterior, ¿no es cierto?, nos afecte, ni tampoco permite que lo que hay dentro de la Tierra, ¿no es cierto?, salga tan fácilmente al espacio exterior. Entonces, esta atmósfera produce una presión, ¿no es cierto? Produce una presión sobre la Tierra. Entonces, nosotros actualmente tenemos una presión, ¿no es cierto?, que ejerce la atmósfera sobre la Tierra, sobre nosotros. Esta presión se llama presión atmosférica. Esta presión no es una presión constante, es una presión variable. Depende, por ejemplo, la presión atmosférica aquí en el oriente es diferente a la presión atmosférica en Quito, es diferente a la presión atmosférica en la costa, a nivel del mar. Entonces, esta presión, ¿no es cierto?, siempre va a tener cambios, siempre va a variar, ¿ya? Pero nosotros vamos a trabajar con este valor de la presión atmosférica. Una atmósfera, ¿no es cierto?, es la presión atmosférica que existe a nivel del mar, ¿no es cierto? Y vamos a trabajar con esa atmósfera, ¿ya? Ahora, nosotros ya tenemos el aire con una presión atmosférica. Antes de seguir, por ejemplo, la manera en la que las estaciones meteorológicas saben si va a llover, si va a haber una precipitación, si va a haber un, una, una tormenta, ¿no es cierto? La manera en la que saben es porque hay un cambio en la presión atmosférica, ¿no? Hay un cambio en la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque las nubes obviamente se llenan de agua, hay más aire, ¿no es cierto? Aire en la atmósfera. Entonces todo eso hace que cambie la presión atmosférica y cuando cambia la presión atmosférica, enseguida saben que va a haber una precipitación. Entonces esa es la forma en la que trabaja, en la que se hacen los sensores o en la que las estaciones meteorológicas detectan que va a haber una precipitación o una tormenta. Bien, dicho esto, nosotros estamos rodeados de una presión atmosférica, ¿no es cierto? Cuando nosotros trabajamos, ¿no es cierto? Cuando nosotros trabajamos con aire comprimido, ¿de dónde cogemos el aire comprimido? De la atmósfera, ¿no es cierto? De lo que está a nuestro alrededor. No de la atmósfera, de lo que está a nuestro alrededor. Entonces, el aire que está a nuestro alrededor, vamos a ponerlo aquí. Si yo lo quiero poner en un recipiente, ¿no es cierto? El aire que está a nuestro alrededor, ¿no es cierto? El aire que voy a ingresar aquí a presión, ¿no es cierto? Ya viene de una atmósfera. Entonces, aquí adentro yo comienzo a generar una presión superior a la que está acá, ¿no es cierto? Pero estoy tomando el aire de la atmósfera.
Por lo tanto, a la presión que se genera dentro de este recipiente, o a la presión que yo estoy generando, ¿no es cierto?, dentro de este recipiente, a esta presión aquí adentro la vamos a llamar presión relativa. ¿Ya? La presión que se genera dentro de este recipiente se va a llamar presión relativa. ¿Por qué? Porque es una presión que yo estoy tomando de la atmósfera y estoy metiendo en un recipiente cerrado, ¿no es cierto? Y estoy metiendo presión. Entonces aquí va a aumentar la presión. Como aumenta la presión, esta presión interna, ¿no es cierto?, se llama presión relativa, ¿ya? Entonces, todo manómetro, ¿no es cierto?, todo instrumento de medición de presión, el valor que nos va a arrojar es la presión relativa, ¿ya? La presión relativa. Ahora, si yo quiero, yo voy a trabajar con la presión absoluta, y aquí yo quiero que ustedes se den cuenta de esto. La presión absoluta, ¿no es cierto?, va a ser igual a la presión relativa que ya tengo, porque la presión relativa siempre me va a dar la lectura de un manómetro o de un instrumento de medición de presión. Entonces, la presión relativa siempre va a ser un dato. Entonces, ya tengo la presión relativa más la presión atmosférica. Entonces, la suma de la presión relativa más la presión atmosférica es la presión absoluta. ¿Ya? Y yo voy a trabajar siempre con la presión absoluta, ¿no? Por eso es necesario aprender esa formulita, porque siempre voy a estar trabajando con la presión absoluta, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿No? ¿Está todo entendido? Sí, que ahorita sí está entendido. Ya, excelente. Entonces, una vez dicho eso, ¿no es cierto?, vamos a entrar en las leyes físicas, ¿ya? Leyes físicas. La primera ley es la ley de Boyle-Mariotte, ¿no es cierto? Boyle-Mariotte. Aquí quiero que me pongan mucha atención. Es bastante fácil. Yo tengo un recipiente, ¿no es cierto? Tengo un recipiente. A este recipiente, ¿no es cierto?, yo pongo un disco, el aire no puede salir con este disco está haciendo un sello perfecto, ¿no es cierto? Y comienzo a presionar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pongo? Si yo pongo un poquito de fuerza, un poquito de presión aquí arriba, ¿no es cierto? No mucha, un bar, no mucha, poquita presión, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tengo? El aire comienza a comprimirse, el aire se comprime, entonces yo tengo un volumen y a este volumen le voy a llamar volumen 1 y a esta fuerza, ¿no es cierto?, la voy a llamar la presión 1, ¿no es cierto? Luego vengo y pongo más fuerza, más presión, ¿no es cierto? Presiono un poco más. ¿Qué es lo que pasa? El aire se comprimió un poco más, ¿cierto? El aire se comprimió. Como el aire se comprimió, el volumen se redujo, entonces tengo un volumen 2. Ya no es el mismo volumen, el volumen es más pequeño, tengo un volumen 2, pero también tengo una fuerza o una presión 2. ¿Ya? Luego vengo y meto mucho más fuerza. Meto más fuerza de manera que el aire se comprimió muchísimo más. ¿Qué es lo que pasa? Tengo un volumen 3, ¿no es cierto? Y obviamente tengo una presión 3. Entonces, ¿qué es lo que me dice Boyle-Mariotte? Boyle-Mariotte me dice que eh, la presión 1, ¿no es cierto?, multiplicada por el volumen 1 es igual a la presión 2 multiplicada por el volumen 2. Y eso es igual a la presión 3 multiplicada por el volumen 3. Eso es lo que me dice Boyle-Mariotte. Entonces, yo voy a trabajar con esta formulita de aquí. ¿Ya? Voy a trabajar con la formulita de aquí. ¿Cómo lo dice Boyle-Mariotte? Boyle-Mariotte dice, su enunciado dice así: el volumen del gas es inversamente proporcional a la fuerza aplicada. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más yo aplique fuerza, ¿no es cierto?, el volumen es más pequeño. Más fuerza, menos volumen.
Eso es inversamente proporcional. Así lo dice Boyle-Mariotte, ¿ya? Ahora, ¿qué es importante? Que estas presiones, ¿no es cierto? P1, P2, P3, sean presiones absolutas. Que las presiones P1, P2, P3 sean presiones absolutas. ¿Ya? Entonces, otra cosa es que el volumen 1, volumen 2, volumen 3 sean los volúmenes correspondientes. Por ejemplo, el volumen 1 a la presión 1, el volumen 2 a la presión 2 y así el volumen 3 a la presión 3. Si hubiera un volumen 4, ¿no es cierto?, que fuera mucho más pequeño, tiene que ser correspondiente a la presión 4, ¿ya? Es lo que me pide Boyle-Mariotte. Otra de las cosas que me pide Boyle-Mariotte, y es bastante importante, es que la temperatura no tiene que cambiar, tiene que permanecer constante, la temperatura. Temperatura constante. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Temperatura constante. Presiones absolutas, ¿no es cierto? Y se cumple esta formulita de aquí, esta igualdad. Bien, vamos a continuar. Después vamos a ver esto. Vamos a ver la siguiente ley, que es la de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac, en cambio, me dice lo siguiente. Cuando yo en un recipiente cerrado, cuando en un recipiente cerrado yo aumento la temperatura, todo material, todo cuerpo, cuando aumenta la temperatura, se dilata, se expande, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se expande? El, el volumen, digamos así, el volumen de este segundo, del segundo recipiente, bueno, del recipiente calentado, ¿no es cierto?, es mayor, o sea, el aire intenta expandirse, intenta irse más, abrirse más, ¿no? Se expande el aire. Como el aire se expande, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Aquí yo tenía el gas, yo tenía el aire en reposo, entonces aquí yo tenía 0 bares, ¿no es cierto? 0 bares, el aire estaba en reposo, no había presión, ¿no es cierto? Pero como yo comencé a calentar el aire se comenzó a expandir, ¿qué pasó? La presión aumentó y ahora es 1 bar, ¿no es cierto? ¿Por qué aumentó la presión? Porque el aire comenzó a expandirse. Como el aire comenzó a expandirse y ya no tiene más a dónde ir, ¿no es cierto? No puede aumentar su volumen porque está condicionado por este recipiente. ¿Qué es lo que hace? Aumenta la presión. Entonces, Gay-Lussac me dice que el volumen que ocupado por un gas perfecto, es directamente proporcional a la temperatura del mismo. ¿Qué quiere decir eso? Si la temperatura aumenta, el volumen aumenta. Si la temperatura disminuye, el volumen disminuye. Entonces, eso es lo que me dice Gay-Lussac. Ahora, otra de las maneras de ver la fórmula de Gay-Lussac es esta de aquí, ¿no? B2, bueno, pongámoslo así. Bueno, pongámoslo así. Pongámoslo B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2. ¿Ya? Es lo que me dice Gay-Lussac, ¿no? Gay-Lussac me dice eso. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿Hasta ahí? ¿No? Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo,
yo tengo este recipiente lleno de gas, ¿no? Tengo este recipiente lleno de gas, de aire, ¿no? De aire. Ya está lleno de aire este recipiente, ¿no es cierto? Ya está ocupando todo este volumen de aquí, ¿no es cierto? Y viene y lo caliento, ¿no es cierto? Y el recipiente ya está lleno, ¿verdad? Y comienza a calentarse. Mi pregunta es, ¿se cumplirá Gay-Lussac, no es cierto? Porque el recipiente está completamente lleno. ¿Se cumplirá Gay-Lussac, no es cierto? Es decir, ¿aumentará el volumen? Me pregunto. Eh, no, yo diría que se aumenta la presión porque es un, es un cilindro que está cerrado, ¿no? Entonces, no se va a expandir, pero la presión sí va a aumentar. Muy bien. Entonces, exactamente, no va a aumentar, no va a aumentar el volumen porque está limitado por el cilindro. Entonces, aquí viene Charles. Charles dice, Gay-Lussac lo hicieron bien, ¿no es cierto? Dijeron bien, se expande y aumenta el volumen, pero si yo estoy en un recipiente cerrado, no voy a ver aumento de volumen, sino voy a ver aumento de presión. Por lo tanto, la presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre temperatura 2. Es decir, es directamente proporcional, ¿no es cierto? La presión del gas es directamente proporcional a la temperatura. Si la temperatura aumenta, la presión aumenta. Si la temperatura disminuye, la presión disminuye. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a utilizar cualquiera de los dos, ¿no es cierto? Si es que estamos en un recipiente cerrado, ya lleno, ¿no es cierto? Incluso ya con una presión. Ya tenemos aquí una presión 1. Miren, aquí hay una presión 1, ¿no es cierto? Y aquí también, y aquí hay una presión 2, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar Charles, ¿no es cierto? Porque no nos da volúmenes. Si tuviéramos un volumen 1 y después un volumen 2, ahí sí utilizamos Gay-Lussac, ¿ya? ¿Cuál es la única, bueno, lo que nos pide Gay-Lussac Charles es que la presión tiene que mantenerse constante. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene que haber aumento de presión externa. Es decir, no tiene que haber una fuente que aumente la presión durante este proceso, ¿no? No tiene que haber una fuente que aumente la presión, es decir, no tengo que tener un compresor que aumente también la presión, porque en ese caso ya no va a servir la fórmula de Charles o de Gay-Lussac. ¿Qué más? Las presiones tienen que ser absolutas, ¿no? Vamos a trabajar con presiones absolutas. Es también importante eso. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Todo claro? Muy bien. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a ver. Dice así. Bien, entonces, ¿qué es lo que hicimos? Vamos a hacer un pequeño recuento. Dice, un recipiente herméticamente cerrado contiene aire a una presión relativa de 2 bares. El volumen de dicho recipiente es de 5 litros. Si el volumen se reduce hasta 1.5 litros, ¿cuál será la presión absoluta y relativa del gas para la misma temperatura? Entonces les decía que revisando un poco lo que nos dice Boyle-Mariot y Gay-Lussac, Boyle-Mariot me dice que la temperatura tiene que mantenerse constante, ¿no es cierto? En cambio, Gay-Lussac me dice que la presión tiene que permanecer constante. Entonces, aquí ya me da un indicio de qué debo usar. Aquí me dice para la misma temperatura. Por lo tanto, la temperatura es constante. Entonces voy a usar Boyle-Mariot. Saco todos los datos, ¿no es cierto? La presión relativa 1, que es 2 bares, el volumen 1, que es 5 litros, el volumen 2, que es 1.5 litros, y lo que me pide es encontrar la presión
2, es lo que no sé, ¿no? Entonces, lo primero que hago es trabajar con presiones absolutas. La presión 1 absoluta, relativa, encuentro la presión absoluta, que es presión relativa más presión atmosférica, me da 3.013 bares, ¿no es cierto? Entonces ya tengo la presión 1, lo único que hago es presión 2, encontrar. Entonces aplico Boyle-Mariotte, ¿no es cierto? Esto es lo que me dice Boyle-Mariotte, y de aquí despejo la presión 2. La presión 2 es igual a volumen 1 por presión 1 sobre volumen 2. Los litros se van y me queda las unidades en bares, ¿no? Entonces, presión 2 es igual a 10.043 bares. Eso es lo que me dice Boyle-Mariotte. ¿Listo?